Hola muchachos, hoy nos levantamos aquí a las 7 de la mañana. Estoy tomando un cafecito aquí de madrugador. Va a ser un día elegantísimo. Muy buenos días mis parceros, allá está el hotel y hoy vamos para el Valle del Cocora. Entonces salimos aquí del hotel. Esta es la calle por la que no entra el pueblo, aquí van a ver la estación de bomberos. Y de una, aquí en la estación de bomberos a la izquierda. Y para acá me dicen que derecho. Que vámonos. Aquí ya entramos a la carretera que nos lleva al valle. Vamos a seguir el Willy. Hola amigos, y bueno, aquí vamos a seguir derecho por esta carretera que es súper espectacular. Bueno, y aquí ya vamos llegando a lo que es el Valle del Cocora, aquí es donde están todas las finquitas que ofrecen cabalgatas, aquí hay restaurantes, cafeterías para tomarse un buen cafecito bien rico del área. Muy chévere, aquí hay un poquito de todo en estas finquitas. Qué bonito que lo han puesto. Buena, ¿cómo está? ¿Qué tan lejos se puede ir por esta carretera? Vamos adelante a 20 metros máximo. Ah, sí, y ya de ahí es para allá. Y aquí esto hay que pagar para entrar. ¿Cuánto cuesta la entrada? Ah, ok. ¿Dónde se puede parquear? ¿Aquí abajito? ¿No hay parqueadero qué? Ah, también hay. Y bueno, ahí el muchacho nos está explicando que hay dos fincas distintas, una la entrada cuesta 6.000 y la otra 7.000. Que aquí adelantico había un restaurante y una cafetería y un parqueadero gratis para motos. Así que pues decidí de seguir en la moto hasta donde me era permitido, porque hay un punto hasta donde uno puede ir en la moto y de ahí para allá es propiedad privada y no lo dejan entrar aún. Buenas, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo están? ¿Hasta dónde puedo ir en la moto? ¿Hasta por aquí? ¿Hasta aquí nomás? Sí, señor. ¿Y dónde queda el columpio y eso? ¿No es allá? Sí. Mire cómo llega. Puede ingresar el vehículo. De acá para adelante se sigue cabalgatas, ¿Y caminando se puede desde aquí? Ah, bueno, ¿dónde se puede? Acá le cuesta 3.000 pesos el parqueadero, el tiempo que van a estar. Ah, listo. Si de pronto no tienen de guardar el carro,
Ok, muchas adicional gracias. al parqueadero. Ah, listo. 200 metros mano derecha, encuentra las salas, encuentra el letrero Valle de Cocora, el Willis, Ah, el listo. nido. Bueno, muchachos, aquí vamos a dejar a la Scarlett parqueadita, bien juiciosa. Y vamos para allá, para el bosque de Las Palmas. Bien, parche, vamos a apagar el parqueadero y caminamos hasta allá, pues. Ole, ole, pelados. Bueno, aquí voy para el bosque de Las Palmas. Ahí me cobraron 3.000 pesos por el parqueadero y salió uno a pie. También ofrecen servicio de cabalgata con guía y todo. Entonces aquí ya voy en el caminito hacia el letrero de Cocora y el bosque de Palmas. Me dicen que es una horita de patoneada. Vamos a ver cómo nos va. Pero se respira aire puro y el paisaje es espectacular, así que vale la pena. Bueno, aquí por el sendero ya me encontré con esta cabañita que es una cafetería donde venden un café muy rico si quieres parar a tomarte un café antes o después de la caminata del bosque de Palmas. Me compré un cafecito más rico y vean esta vista que tiene esto acá. Espectacular. Ahí está mi cafecito, me lo agarro. Ay, padre. Qué vista tan espectacular. Aquí ya vamos llegando, salí a tomar cafecito. Parque Natural Bosque de Palmas. Y estos señores quedan en propiedad privada, así que hay que pagar. Y el valor total del ingreso está 10 lucas. Ahí está el columpio, Las Palmas, bien elegante. Y nos vamos a pagar y vamos a subir. Aquí tienen esta mapita, vamos por aquí, vamos para allá, subimos hasta allá, nos vamos a bajar por la flechita azul. Muy bien explicado esto acá, qué hermosura. Muy bacano. Uf, qué bonito este túnel. Muy chévere, muy chévere. Empezando el caminito. El sendero acá del bosque de Las Palmas, Parque Nacional. Ya nos vemos pues. Vean esa vista que se ve ya. Apenas voy subiendo. Ya la vista está espectacular. Ya se ve la finca. La finca por donde entramos, ya está el carrito, el Willis para la foto y el letrero que ahorita de bajada arrimamos. Y aquí adelante hay un nidito, vamos a ver. Es que el nido, vamos a ver qué trata. Aquí vamos todavía en el senderito. Paramos ahí en el nido. Estuvo entretenido, nos tomamos la foto respectiva y seguimos el camino.
Creo que vamos hasta allá arriba, hasta esa loma. La vista está buenísima. Qué lindo, miren esto. Bueno, muchachos, venimos de allá, desde esa calle, del sendero, y aquí estamos en el mirador, la silla de alas, que está allá abajito, pero ahorita venimos para acá porque hay otro mirador más arriba y ya se está tapando, así que quiero ir a verlo antes de que se acabe de tapar. No alcancé a volar el dron, hombre. Lo vamos a ver por aquí, vamos a seguir para el 2. Uf, qué sendero tan bacano. Está fresquito. Aquí caminando entre las nubes. Excelente. Aquí ya vamos llegando al mirador número 2. Tú puedes, Diego, vamos. Ya estamos ahí. Buena zapatonía. Y uno puede seguir. Pero hasta aquí llegó. Ahí está. Wow. Miren esto. Acá está un poquito más abierto. Wow. Está. De allá venimos. Venimos de allá abajo. Ya no se ve el valle. Se tapó. Espectacular. Wow. Lo logramos. Bueno, y apenas llegué al mirador 2 estaba tapado, la neblina había subido, pero pues acá el clima cambia en 2 minutos literalmente. Llegué, estaba nublado y de repente despejó. Bueno, ahorita sí salimos del mirador 2. Vamos hacia el mirador 1 y al columpio de las alas. Aquí ya vamos llegando a la entrada del mirador 1. Están las graditas. Está el letrero, mirador 1. Wow. No, este parche está espectacular, muchachos, vean eso. Qué maluco, ¿no? Qué maluco. Está muy bien organizado este parque. Está hermoso. Vamos a ver. Aquí voy bajando hacia el columpio de alas, las escaleritas, vean eso. Allá abajo voy a volar el droncito allá para darles una aérea, una vista aérea bien elegantosa. ¿Sí o qué? Allá abajo está el rito. Bueno, muchachos, aquí ya vamos llegando al mirador 1. Están las alas, aquí viene todo el mundo, se parcha a ver esta belleza de vista.
Están todos los extranjeritos con sus guías. Una belleza, es una belleza. Este es el otro lado del valle, el de allá vamos. Vamos a bajar por acá. Por aquí es por donde se baja. Y vamos allá a esa casita que está allá abajo del techo anaranjado, que es donde empezamos. Y se nos acabó el tour del Valle de Cocora. Pero se va uno con una experiencia súper. Y el día no nos pudo haber hecho mejor día. Lo experimenté con neblina y sin neblina. Con solazo. Acaba de salir un solazo elegante. Bueno, aquí ya agarramos el caminito. Como pueden ver, ya bajamos bastante. Agarramos un caminito mucho más suave porque esa pendiente que cogí allá arriba está como dura. Llegamos al letrero. Por fin, hombre. Y así cambia rápido el clima aquí en Salento. Cayó el culo de aguacero ya. Vamos a ver. No voy a parar más, pero bueno. La aventura, hace parte de la aventura. Ahí nos vemos, ojalá me escampe. Chao, chao. Nos figuró esperar aquí en la caballeriza. Me dejaron parcharme aquí en la caballeriza donde están parqueados. Aquí estoy escampando el aguacero. ¡Epa, muchachos! Vamos otra vez para Salento. Ya terminamos el tour por el Valle del Cocora. Bueno, parecía lloviendo. Bueno, me voy para Salento de que me vuelva a caer ese aguacero, aunque para allá se ve bien. No más como por aquí. Bien, pues, siga. Gracias. Hasta luego. Hola amigos, y el último lugar al que fui después del Valle Cocora fue al mirador de Salento, que mira hacia el Valle del Cocora, no hacia el pueblo, sino hacia el otro lado. Hermosa la vista. Y bueno amigos, eso es todo por Salento y el Valle del Cocora. Y fue un momento inolvidable. Si te gustó este video, por favor no te olvides de darle me gusta y suscríbete a mi canal.